Primera vez pues se ha hecho la celebración del Día de las Luchas Campesinas aquí. Hemos aprovechado para hacer un ausolán con las vecinas y los vecinos, y el próximo fin de semana haremos otro ausolán con los gasteches, con los gastes de Aldezaharra, para que se animen a venir y a apoyar a los gastes este sábado que viene. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Esta es una reivindicación desde los movimientos campesinos que se hace en la defensa de los derechos de sus tierras y para la lucha de la soberanía alimentaria. Y aquí estamos un poco en un acto a la vez de difusión, denuncia, y en este espacio que es tan idóneo por lo que es una propuesta viva y activa de lo que representa hacer algo cotidiano esta propuesta reivindicativa, ¿no?, de la defensa de la soberanía alimentaria, pues en una acción local que lo ampliamos a lo global. Si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? Y bueno, entre semanas, si la gente quiere venir al huerto, o sea, pueden venir los miércoles a partir de las 4, 4:30, siempre hay alguien, y los viernes también. Si algún día pasan y ven la puerta abierta, que sepan que este es un espacio que es comunitario, que es hecho por los vecinos y por las vecinas del barrio para la gente, para que vengan aquí, que tengan otros espacios de ocio, un espacio de ocio inclusivo donde todo el mundo se sienta acogida y que usen este espacio como si fuera su casa, porque lo es. ¿Quién manda aquí?